Muchas gracias a nuestro moderador y panelista. Los invitamos, por favor, a bajar del escenario por este lado para tomarse la fotografía oficial del evento. A continuación tendremos la sesión Nuevos mecanismos financieros para inversiones en vivienda resiliente y de mitigación al cambio climático, auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Invitamos a los panelistas y moderadora de la sesión, por favor, a subir al escenario en este momento. Este espacio tiene como objetivo analizar nuevos mecanismos financieros que atraigan inversiones y que permitan apoyar a países de América Latina y el Caribe a desarrollar vivienda resiliente y de mitigación al cambio climático. Le damos la bienvenida a la moderadora del panel, a quien invitamos a subir a la tarima, a la señora María Paloma Silva de Azorena, experta en financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano en Latinoamérica y el Caribe en el BID en Washington. Es especialista, líder de sector, políticas de vivienda y financiamiento en el BID. Fue directora nacional de la Comisión de Vivienda en México y directora general adjunta de la Sociedad Hipotecaria Federal. Quiero recordarles que en el app del evento van a encontrar la función de chat para cada sesión y ahí pueden ingresar sus preguntas para los panelistas. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso y enseguida le cedo la palabra a la moderadora. Bienvenidos. Héctor me está pidiendo perdón por el tiempo, no te preocupes. Vamos a tratarlo de hacer bien ágil porque pues además venimos de comer, pero vamos a hablar y invito a todos los flamantes panelistas que hoy nos acompañan en este panel de cosas bien novedosas, de innovación disruptiva. Y además de cómo Hábitat para la Humanidad hizo, y bueno, quiero empezar agradeciendo a Ernesto, a Mónica, a Tere, a Adriana por la invitación a este evento, pero todo tiene su línea conductora. Hace un ratito Paulina hizo un panel en el que se hablaba de cómo la coordinación, ¿no?, entre lo local, lo estatal, lo nacional, y se empezaban a esbozar algunos programas de financiamiento que se estaban haciendo. Ahorita en el panel de Héctor, bueno, se habló de la nueva agenda urbana y de cómo, es verdad, la vivienda toca 14 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, de cómo atender este déficit habitacional. Y lo que les venimos a plantear en este panel es cómo estos ministerios se tienen que convertir en la cabeza de sector. Pero si queremos hacerlo solamente a través de los ministerios, es muy difícil, tras el COVID, atender las necesidades de vivienda de nuestros países. Ustedes ya les hemos dicho por todos lados en el BID cuál es el déficit habitacional de la región, cuál es el déficit cuantitativo, cualitativo, etcétera. Pero lo que quisimos hacer hoy con estos flamantísimos panelistas que tenemos tanto desde el sector nacional como tripartita, como es el Infonavit, el ministro de Argentina, el ministerio también del Ecuador, Hábitat para la Humanidad, que aquí tenemos a Tere, que con ella nos la encontramos en todos los países y trabajamos cosas lindísimas con ella, y un nuevo actor que es dos nuevos actores que son los bancos de desarrollo de los países y organismos nacionales de vivienda, como pues el Infonavit, CONAFIPS y TTMF. Se está replanteando la atención al déficit habitacional. Y aquí con Paulina, que fue de mis educadoras en mi historia laboral y estuvimos en ese Hábitat 3 en Ecuador juntas, cómo también estas soluciones de vivienda se están vinculando a ciudad. Entonces, de eso se trata este panel.
Y vamos a tratar otra vez de ser bien ejecutivos, porque además lo hemos ensayado varias veces y estamos muy coordinados. Entonces, si les parece, agradeciendo nuevamente a Hábitat para la Humanidad, comenzamos. Tenemos un video para comenzar, si lo quieren proyectar, por favor. En América Latina y el Caribe existe una brecha entre los recursos públicos disponibles y los que se necesitan para promover el acceso a una vivienda digna y asequible. La informalidad, la falta de información confiable y los bajos niveles de bancarización dificultan la atención al déficit habitacional en nuestra región. Es momento de reimaginar el presente y mirar hacia el futuro, con productos financieros innovadores e inclusivos que faciliten el acceso a una vivienda digna y sostenible y que promuevan una mayor inversión del sector privado en el mercado de vivienda social. ¿Qué productos innovadores se están ofreciendo en el mercado para disminuir el rezago habitacional? ¿Qué oportunidades de inversión existen para fondos de viviendas inclusivas? ¿Cuáles son algunos de los posibles cambios en la regulación que facilitarían un mayor acceso a financiamiento de vivienda? Acompáñenos a explorar estas interrogantes para encontrar soluciones que nos ayuden a construir un futuro mejor. En América. Bueno, pues esto es de lo que vamos a platicar hoy, innovación disruptiva. Pasar de la nueva agenda urbana y de la declaratoria de Hábitat 3 a la realidad, sin duda ha presentado muchos retos y no podemos conseguir hacer cosas diferentes haciendo lo mismo. Entonces, lo que vamos a presentar hoy es justamente eso, ver cómo podemos ir atendiendo esta problemática que hoy tenemos. 21% de la población urbana se encuentra en asentamientos informales en nuestra región, 120 millones de personas. Se ha platicado muchísimo de los eventos bioclimáticos y geofísicos que ya han causado más de 312,000 pérdidas en los últimos años, pero que además están afectando directamente a 277 millones de personas. 90% de la inversión de la vivienda ha sido destinada a vivienda nueva, y alrededor del 53% de los trabajadores de la región se encuentran en el sector informal. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esta innovación disruptiva? Desde el punto de vista de los subsidios, del financiamiento, de regulación y arreglos institucionales, tecnología e información y de esta población vulnerable que tenemos que atender. Bueno, pues en cada uno de los países que hoy están aquí sentados con nosotros, hicimos o estamos comenzando los estudios de cadena de valor. Tenemos que hacer un diagnóstico real de qué es lo que está pasando desde el lado de la oferta y de la demanda para entonces desarrollar productos de financiamiento y subsidio. Y hoy nuestros compañeros nos van a platicar de estos productos que hemos identificado en cada país, que son bien diferentes dependiendo del país, para ir fortaleciendo esos eslabones que a veces son suelo social, a veces son temas de financiamiento a la construcción, a la oferta, a veces son bursatilizaciones de hipotecas, a veces son créditos hipotecarios, mejoramientos y bueno, pues llegamos a cosas innovadoras más disruptivas como las que me acaba de enseñar el ministro de Argentina, que es hasta vivienda para senior living, ¿no? Entonces, a lo largo de esta sesión, Tere les va a platicar de varios productos de mejoramiento, ampliación, remodelación y de atención a esta población. Yesenia de CONAFIPS nos va a estar platicando de productos de mejoramiento y adquisición de vivienda a través de bancos de desarrollo. Brent nos va a platicar del Caribe y además lo tenemos dividido por regiones. Entonces, ¿quieren hablar del Cono Sur? Tenemos Cono Sur. ¿Quieren hablar de la región andina? Tenemos región andina, Centroamérica y Caribe, por supuesto. Y ahí Brent nos va a platicar de lo que está haciendo en Trinidad y Tobago a través de TTMF. Ya platiqué de lo que nos va a platicar Santiago, aunque Santiago se podría quedar de aquí a dentro de 5 días a platicarnos todas las innovaciones que hizo siendo el ministro. Samuel nos va a platicar de cómo se ha transformado y se ha reformado desde la ley, la institucionalidad del Infonavit, y Juan Carlos nos va a platicar también desde el punto de vista del ministerio cómo trabajar con un Banecuador, con un CONAFIPS, con el subsidio puro para hacer muchas más acciones de vivienda. Entonces, han pasado todos ellos por esto.
por hacer nuevos arreglos institucionales en los que el Ministerio trabaja con estos organismos nacionales de vivienda, con estos gobiernos estatales, municipales. Se han creado bancos de desarrollo, se han modernizado bancos de desarrollo. ¿Cómo han ido cambiando sus subsidios, ¿no?, para cada uno de los programas, dependiendo de los déficits habitacionales, sus marcos normativos, nuevas leyes de vivienda, la ley DUS que se hizo en el caso de Ecuador, etcétera, y cómo todo esto se traduce en nuevas plataformas nacionales de información de vivienda. Y bueno, pues nosotros los estamos tratando de apoyar desde BID Invest, BID Lab y el BID con financiamientos para que esto suceda. Pero aquí los importantes son ellos. Así que hasta aquí voy a acabar, nada más era un poco explicarles cómo es que se va a desarrollar este panel. Y bueno, pues sin más preámbulo, y aquí sí me tengo que poner los lentes, vamos a comenzar con María Teresa, Tere para los amigos, que es directora de operaciones de Hábitat para la Humanidad en América Latina y el Caribe. Y como les decía, con Tere ha sido delicioso trabajar, trabajamos en cada uno de los países diferentes programas, y también con Adri, que Adri por ahí anda con las preguntas y que nos ha estado organizando este panel también. Así que adelante, Tere. Gracias Paloma. Bueno, buenas tardes todas y todos. Creo que nos tocó el tiempito más complicado, pero vamos a tratar de hacerlo animado, ¿no? Tal vez, retomando lo que decías y recordando las palabras del panel anterior, no vamos a repetir el tema. Espérate, a ver si esto se mueve. Yo había hecho un pequeño resumen porque a veces se nos olvida la problemática, pero ya todos aquí no lo sabemos que hay un quiz, todos lo van a ganar, no hay ningún problema. Pero algo que no hemos hablado durante estos días, ayer y hoy, es la caracterización de la población que más se ve afectada. Y eso quería recordarlo antes de empezar en los temas de innovación. Hubo un estudio que hizo el BID hace 10 años, yo creo que hay que renovarlo, sobre esta caracterización de la población en la base de la pirámide de ingresos. Se estimaba hace 10 años que 360 millones de personas son parte de esta población. Se estima que un 70% de las viviendas en América Latina en realidad pertenecen a la población de la base de la pirámide, que esta población en realidad construye sus viviendas poco a poco, generalmente sin acceso a financiamiento, servicios técnicos o guía legal, y lo siguen haciendo todos los días. Sabemos que menos de un 50% de esta población tiene un título de propiedad, pero algo súper interesante que en realidad, no sé, se nos olvida constantemente, es la inversión que esta población hace todos los años. Hace 10 años se calculó que era más de 300 millones de dólares esa inversión anualmente. 56 millones de dólares anualmente. 56 mil millones de dólares anualmente. Y esto fue hace 10 años. Imagínense lo que hoy invierte esta población en esos mejoramientos de vivienda sin ayuda. Entonces, teniendo la caracterización de esa población y la problemática, quería nada más enfocarnos un poquito en cuáles son, y ahora sí, cuáles son los retos que tenemos para poder generar realmente innovación y poder llegar a esta población. El primer reto es el diseño de programas de subsidio. Algo que hablamos, que de hecho lo hablaron mucho los alcaldes, que me quedó grabadísimo y creo que se ha hablado en varios paneles, es el tema de diseñar centrado en las personas. Estamos acostumbrados a diseñar programas de subsidio y programas de financiamiento desde expertos en escritorio. Algunos de ellos ni siquiera van al campo. Y no es de sorprender que algunos productos, principalmente programas de subsidio para mejoramiento de vivienda, tienen grandes problemas de colocación. Así que yo creo que una de las grandes innovaciones que ya se están dando es que se están diseñando ya programas de subsidio enfocados en las personas. Y ahora yo más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de programas de subsidio más enfocados a los diferentes segmentos de la población que se quiere atender. El otro reto que tenemos es el tema de programas de subsidio para programas de mejoramiento y mejoramiento de barrio integral. Estos programas generalmente se diseñaban independientemente,
Con el tiempo nos hemos dado cuenta que deben de ser integrados. Donde hay mejoramiento de barrio, debe haber un programa de mejoramiento de vivienda. Deben de ir de la mano. El mejoramiento de barrios genera esa necesidad en esa población de ir mejorando su vivienda. Entonces tenemos el reto en el tema de subsidios. El otro reto es la tenencia. Tenemos que tener una mayor innovación en el tema de tenencia y buscar soluciones más enfocadas a arrendamiento con opción de compra, renta, viviendas comunales, etcétera. Hace poco salí de un panel de impacto, en realidad de inversión de impacto en asentamientos informales, y algo que mencionaron ahí era separar el tema de la tenencia, del derecho a la tierra, a la vivienda. O sea, no necesariamente tenemos que ligarlos. Y eso fue muy interesante. De hecho, uno de los que están en el concurso de innovación mencionó ese tema. El otro reto es enorme: innovación, innovación, innovación. ¿Innovación en qué? En servicios financieros. El sector financiero se ha caracterizado por estar muy cómodo en diseñar productos y servicios iguales para todo el mundo. Necesitamos una mayor innovación en servicios financieros. Necesitamos conocer a la población meta y saber que no todas las personas que viven en la base de la pirámide o que son parte de la base de la pirámide es un solo segmento. No es así. Tienen diferentes necesidades. Entonces es importante innovar en el diseño de productos financieros. Es importante innovar en el diseño de récord crediticio. En este momento las familias de la base de la pirámide no tienen ningún récord crediticio. No existen. Y todavía no hemos innovado en eso. Tenemos en nuevas tecnologías, por supuesto, y innovación en servicios técnicos o cualquier acompañamiento que debamos de darles a estas familias en estos procesos de vivienda progresiva o construcción progresiva. Y bueno, el cuarto gran reto se refiere más a los marcos jurídicos, cómo estos marcos jurídicos incentivan más la participación del sector privado, cómo facilitan el acceso a esta población, no solo a subsidios, sino al crédito, cómo facilitan los procesos y la tramitología para que las familias accesen a ambos, etcétera. Pero estos son los grandes desafíos, pero no estamos empezando de cero. Tenemos que construir sobre lo construido, no podemos votar lo que ya sí hicimos. Les voy a presentar algunos ejemplos de algunos programas de subsidios que ya dieron ese paso. Vamos a ver, se me olvida que está esto acá. No está, esperen un momentito, esto es rapidísimo. Bueno, ahí son algunos, no tenemos tiempo para presentarlos todos, pero por lo menos hoy hablamos en la mañana del plan Terrazas. Ese es un ejemplo claro de un programa de mejoramiento con enfoque en vivienda productiva, diseñado de acuerdo a esa población meta. El otro es un programa de subsidio en El Salvador, Vivienda Mujer. Es un programa enfocado a la mujer jefa de hogar, muy exitoso, que está dando muy buenas semillas en El Salvador. Ahí está también el programa de 100,000 pisos para jugar, que si bien es cierto no es un programa público, es un programa privado donde se está subsidiando a través de capital privado los mejoramientos de pisos de familias principalmente enfocados en jefas de hogar y niñez. En el tema de nuevas formas de tenencia, ahí puse dos ejemplos, pero hay muchísimos. Uno en Argentina, alquileres titulados, Hábitat Argentina, y otro de Hábitat Honduras, que son el condominio La Cordillera, que es un alquiler con opción de compra. También puse, por supuesto, Construyo, de Infonavit, que es un programa enfocado a estos procesos de autoconstrucción o construcción progresiva. En el caso de México se hizo un análisis, o sea, se conoce muy bien cómo construye esta población y el producto crediticio está diseñado de acuerdo a eso. Vamos. Y por último, estos son dos ejemplos más tecnológicos, el uso de nuevas tecnologías en construcción que haga que los productos tengan un costo similar, pero que genere ahorros a las familias. Ahí está un ejemplo de una comunidad construida con resina A8, CRDC, que tiene esto es un componente de plástico, y dos apps que facilitan el acceso, uno a servicios técnicos y el otro a scoring crediticio. Solo quiero nombrar esto porque creo que estamos avanzando, pero estos son apenas los primeros pasos en el tema de innovación. Gracias.
Muchísimas gracias, si se escucha, ¿verdad? Bueno, pues ahí ven ejemplos de autoproducción, de mejoramiento de vivienda. En este tipo de programas también está participando al día de hoy el CONAFIPS y el Infonavit, ¿no? Cada uno con su cabeza de sector, que es, bueno, pues el Ministerio del Ecuador de Vivienda y también el SEDATU, ¿no?, de México. Entonces también lo que tratamos de hacer en este panel es darles no solamente variedad de regiones, sino variedad de actores y variedad de productos. Y ahorita van a ver esto, bueno, la labor de la asistencia técnica y trabajar desde el diseño constructivo con las familias es de suma relevancia, pero ¿quién lo paga?, ¿no? ¿Hay suficientes subsidios para pagar este tipo de soluciones? La respuesta que ya conocemos todos es no. Entonces ahorita vamos a ver ciertos ejemplos puntuales de lo que se ha hecho en marcos institucionales, legales y esta coordinación para que después procedamos a ver organismo por organismo. Y en ese sentido es que tenemos aquí a Juan Carlos Soria, que es el asesor del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda de Ecuador. Y Juan Carlos, bueno, pues nos va a platicar de toda esta transformación que hizo el Ministerio de Ecuador desde su marco legal, institucional, sistemas y arreglos institucionales, tanto con el Ban Ecuador como con CONAFIPS y con los proyectos que ha venido desarrollando con el BID. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes con todos. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, para acá. Listo. Y ya. Esta nueva visión que presentamos desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, más que todo tiene que ver con el trabajo integral que se ha hecho en territorio desde el Ministerio. Paso así. Así. Bien, hemos recibido, ¿podrían poner el tiempo, por favor, para saber cuánto vamos? Ya, listo. Hemos tenido varios datos de varios ponentes que asustan, en verdad. Yo les pongo uno más que nos asusta también, de igual forma. Y perdón que me haya ido hasta el 10.000 años antes de Cristo en esta gráfica de aquí, pero es para mostrar la curva de crecimiento de la población mundial y por qué estamos ahora justamente en estos foros donde nos permiten darnos cuenta de las problemáticas para generar soluciones. Si ustedes se fijan en esta curva, y voy a poner aquí un alto en el 5400 antes de Cristo, que es el primer asentamiento urbano conocido que se llama Eridú en la provincia, en el país ahora conocido como Irak. Desde esta fecha hasta 1970, la población mundial creció de unos pocos habitantes hasta 3.500 millones de habitantes en 7.000 años. En 50 años, desde el 70 hasta la actualidad, esa cifra se duplicó. Entonces ustedes podrán ver ya el susto que tenemos cuando vemos esta gráfica. Ahora, la población también en los últimos años, y es muy sabido por todos ustedes, ahora ocupa la mayor cantidad de porcentaje en las zonas urbanas que en las rurales. ¿Y por qué? Porque las ciudades generan oportunidades. Sabemos que las ciudades tienen acceso a servicios básicos, a salud, como decía Elkin anteriormente, salud, educación, cultura, fuentes de trabajo, que hace que la gente se vea atraída por la ciudad. Esta atracción que genera la ciudad también genera desafíos, problemáticas. ¿Y cómo solventar esta problemática que plantea este foro, por ejemplo, es a través de la sostenibilidad? Hago referencia aquí a una frase del arquitecto Aravena, arquitecto chileno especialista en vivienda social. Él menciona que la ciudad es una concentración de oportunidades y no una acumulación de casa, muy importante tener en cuenta. Bien, problemáticas vemos varias.
Y de estas problemáticas que menciono alguna, por ejemplo, la inequidad, que también se mencionó en el panel anterior, nos genera este déficit, que en nuestro país es del 54%, déficit que está triplicado en el déficit cualitativo con respecto al cuantitativo. También eso es importante porque las soluciones estarán basadas justamente en estos porcentajes. Y otro porcentaje, 38-40, que mencionaban también algunos ponentes, que es los gases de efecto invernadero que el sector de la construcción, de la vivienda, generan y contribuyen justamente para que haya este cambio climático. Nos decían también algún ponente que el cambio climático no depende de nosotros como personas, no tenemos control de eso, pero sí podemos tener control en justamente este porcentaje de emisiones que generamos con este proceso constructivo a nivel general en todo el mundo. Bien, para esto el Ministerio y nuestra ministra un día llegó y dio un golpe en la mesa, y nunca, mejor dicho, textual, y dio un golpe como algo así como ¡pum!, que es nuestra política urbana nacional. A partir de la política urbana nacional nosotros desarrollamos estas líneas de acción, donde la primera línea de acción justamente es el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda en Ecuador, que se realiza a través de subsidios, y ahí entramos en materia también, está enfocada a solventar el déficit tanto cualitativo como cuantitativo. Para esto, menciono yo que el déficit, por ejemplo, que la vivienda nueva, a través de este subsidio en Ecuador, es del 100%. Nos hacíamos referencia en paneles anteriores también, que por ejemplo en otros países se desarrolla más hacia el bono o bonos subsidiados. En este caso nuestro país tiene un producto de vivienda al 100% de subsidio. Menciono también aquí algunos productos muy rápidamente. Tenemos mejoramiento de vivienda justamente para paliar ese déficit cualitativo. Un segmento muy importante que es actual en el país está destinado a solventar viviendas por situaciones de emergencia. Y menciono aquí también dos importantes, un producto denominado arrendamiento social, que igualmente comentaban ya, y un arrendamiento con opción a compra. Y dejo para el final los bonos que mencionaba Paloma en cuanto al trabajo con AFIPS, que es uno de ellos, y Ban Ecuador. Con Ban Ecuador estamos desarrollando líneas de crédito que no estén ligadas al subsidio de vivienda nueva, por ejemplo, ni mejoramiento de vivienda, sino dedicada a la parte crediticia del acceso de la vivienda a través de estos bonos. Otro punto muy importante que resalto acá es el fomento del desarrollo urbano sostenible. En este enlace que hacemos con la vivienda social, menciono que tenemos productos de vivienda social sostenible, que también ha sido una innovación que se ha hecho en el Ministerio. Aquí me detengo también en el tema del Premio Hábitat. Quería hacerles aquí una pequeña cuñita comercial, invitación. El Premio Hábitat está postulado en buenas prácticas. Lo que tratamos con este producto es de hacer un vínculo entre gobierno central, gobierno local, y está destinado a que los proyectos proyectos urbanos con enfoque a cambio climático, tanto de mitigación como adaptación, se muestren en una plataforma para que organismos de financiamiento puedan ver sus proyectos y a través de este Premio Hábitat puedan ser llevados a la práctica. Me voy a quedar ahí. Muchas gracias. Se asusta, ¿no? El primer gráfico que nos puso Juan Carlos. La buena noticia es que no vamos a estar ahí, ¿no? Pero exactamente. Bueno, pues aquí un poco lo que les platicó Juan Carlos es cómo ellos segmentaron el mercado, ¿no? En Ecuador se hace el estudio del déficit habitacional. A partir de ahí se ve cuáles son sus calidades salariales, en dónde se encuentran estas personas, cuáles son sus fuentes de ingresos, y con base en eso es que la ministra fue haciendo diferentes programas, ¿no? Programas que se hicieron desde el ministerio con subsidio puro o programas que se hicieron con otros organismos nacionales de vivienda y también con el sector privado, porque de eso no
se alcanzó a hablar, pero muchos se hacen con Banco Pichincha, con Mutualista Pichincha, con Azuay, etcétera. Y entonces es como atenderlo más rápido. Porque, o sea, nos hemos llenado de asentamientos informales no porque la gente quiera vivir ahí, sino porque no está encontrando soluciones de vivienda para ellos. Entonces estamos en un momento de multiplicación de los panes, y para multiplicar los panes, los ministerios se tienen que ayudar con estos organismos. Y para ello es que vamos a escuchar ahora tres diferentes ejemplos. Nos acompaña hoy Yesenia Casco, que es gerente de Innovación y Desarrollo de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias de CONAFIPS, que ellos tradicionalmente trabajaban dando microfinanciamientos para microempresarios, ¿no? Pero si ya sabían atender a esa población, ¿por qué no aprovechar para que atendieran vivienda? También va a estar Samuel Valenzuela del Infonavit, que bueno, todo el mundo sabe que el Infonavit pues, es el organismo que otorga más hipotecas en Latinoamérica y el Caribe, y cómo se ha ido modernizando. Y además Samuel es de los padres de la autoproducción y del mejoramiento, y también transformó al Infonavit en ese sentido. Y pues está Brent nos va a platicar desde Trinidad y Tobago, y con él vamos a empezar platicando de cuáles son estos esquemas que se están haciendo desde TTMF, que además está increíble. TTMF les va a encantar, y cómo están haciendo ellos para ayudar al Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda en Trinidad y Tobago. Adelante, Bren. Si te quieres venir para acá. Sí. Good afternoon, everyone. Yeah, nice. I need your energy because we just had lunch, right? So we want to make sure that the energy is up here and nobody's falling asleep. So thank you very much, UHPH, Habitat for Humanity, IDB, and other key players who would have invited me to be part of this esteemed panel and with these esteemed panelists. So I'll talk a bit about what we are doing in Trinidad and Tobago, TTMF, and HMB. So I'll move right along into this slide that speaks about how we receive funds and we raise funds, so the fundraising activities through HMB, and how HMB invests those funds and distribute those funds through public and private partnership. And that is with the understanding that subsidies cannot be the only source of funding housing within Caribbean, Latin America, etc. Of course, if you rely on subsidies, you're going to recognize that the main revenue that generates subsidy is taxes, and we don't want too many taxes to be imposed on the citizens. So it is important to get the private sector involved into the investment into housing. So you have the Housing Development Corporation of Trinidad and Tobago that is responsible for the public arm of the housing for the government, so they construct housing for the public sector. And you also have the private developers that HMB also funds. What then happens is that after the houses are built, TTMF will provide the necessary financing to the individuals to do the takeout financing for those houses, and then HMB will buy those in pools and sell it back to, or put it into an investment fund, and other investors will participate. Right, so that is how, in essence, that circular flow of funds take place, and we ensure that we continue to invest in the development
of housing within the region, within the country. Now, it's important to understand that Home Mortgage Bank is the main capital, well, we are a capital market player, and we issue mortgage-backed securities, as I would have mentioned. And for 2022, we will have done, in partnership with the IDB, the first designated social bond verified by a second party and being monitored by a second party to ensure that there is no what we call greenwashing, so that the bond is fit for purpose. In addition to that, we issue tax-exempt bonds and taxable bonds and mortgage-backed mutual funds. We also do other aspects, as I would have mentioned, the PPP arrangement. And TTMF, who is responsible on the residential mortgage side, they do first-time homeowners and administrate on behalf of the government of Trinidad and Tobago the subsidized and affordable housing program. It's 2 and 5%, right? But because, well, let me put it differently. So at this moment, the 2% subsidy is the only subsidy that is being used, because the commercial banks would have recognized that they could have participated in the 5% aspect, and now they are providing financing at 5% and below, and therefore there is no requirement for a 5% subsidy to be issued by Trinidad and Tobago Mortgage Finance. So that is also something that is very positive in terms of getting the commercial banks involved in the process. So just to talk about the challenges that we would have, I would say challenges in housing, and the stats would have been presented by different parties. And, you know, one of the key things that we need to understand is that there is a deficit in housing, right? And that deficit in housing, while we are trying to make up in terms of, or trying to build capacity to develop additional housing to satisfy the requirements, you'll recognize that there are other challenges that are taking place that are affecting our ability to provide the necessary housing. So you have demand outstripping the supply, which we are certainly aware of. We have the issue of substandard housing. We have the issue of affordability, where more than 50% of persons requesting housing receives below $615 US, right? So, you know, they really cannot afford a mortgage. So what we have done and what we have introduced, of course, I would have mentioned a PPP arrangement, the 2% subsidies. What we need to do, and there are additional work to be done, there is additional work to be done, and we need to look at the possibility of introducing a real estate investment trust that allows for the rent-to-own arrangement, and probably even intergenerational mortgages that you will see that multiple generations can participate in terms of getting that ownership, and ensure that there is a security in terms of tenure when they are within the homes. I will touch now on the climate aspect, and we all are aware in terms of the unpredictable and the intense changes in the weather system, and how this is displacing communities. Of course, this is adding to the problem of housing, because you have persons who are being affected by coastal erosion, persons who are being affected by the intense weather pattern that results in flooding, and over time, the areas are becoming uninhabitable. So there are a couple, what TTMF, HMB is currently doing. We have introduced the study into the introduction of green housing into Trinidad and Tobago. That will be supplemented, of course, by green mortgages, sustainable developments, sustainable communities, and
the intention is that we are going to introduce resilience into the an assessment into different communities to ensure that once we invest in communities, that it is in an area that will not be impacted negatively by the climate changes that is taking place. So I'm out of time, and I would just like to thank you, and we will continue the conversation in the panel discussion. I would like to thank you very much. Muchísimas gracias, Brent. Pues sí, efectivamente, si se fijan, TTMF ha pasado por una transición fascinante, ¿no? En donde desde el inicio tuvo una visión de largo plazo de promover la participación del sector privado, y conforme iba desarrollando productos y programas, iba permitiendo que nuevos participantes del sector privado entraran a esos mercados de financiamiento, y si se fijan, ellos siempre van innovando, promoviendo la participación de estos bancos y entrando a nuevos mercados. Y hemos aprendido muchísimo en la región en cuanto a vivienda resiliente, porque siempre hablamos de vivienda que se adapte y mitigue el cambio climático, pero hay que hablar también mucho de resiliencia. Y bueno, pues en el Caribe sobre todo es un lugar en donde se trabaja mucho en programas de vivienda resiliente. Así que muchísimas gracias, Brent, por tu participación. Y sigamos platicando de actores que son relevantes y que van empatando las necesidades de vivienda con la atención de financiamiento asequible, accesible, para atender esas soluciones de vivienda. Y bueno, pues aquí tenemos una de las mujeres del panel, porque además el sector cada vez va teniendo más mujeres y eso está muy lindo. Y bueno, pues Yesenia, queremos que nos platiques un poco de esta experiencia de CONAFIPS y cómo se están coordinando con el Ministerio del Ecuador y con la ley PUN, como dijo Juan Carlos, del PUN que dio la ministra de Ecuador, para que empezara a suceder esta nueva atención al déficit habitacional. Adelante, Jessie. Muy buenas tardes. Un cordial y fraterno saludo desde Ecuador. Realmente estamos muy contentos de poder participar. Especialmente un agradecimiento para Habitat, para el Banco Interamericano de Desarrollo y todas las empresas que han hecho posible que estemos aquí compartiendo todo lo que están haciendo países de Latinoamérica y del Caribe en temas de vivienda y de cambio climático, que consideramos para la corporación completamente de relevancia, ya que estamos caminando hacia allá. Quiero ponerles en contexto la importancia del sector financiero popular y solidario en el Ecuador. Este sector está compuesto por 418 organizaciones del sector financiero popular y solidario, que son cooperativas y mutualistas. Estas cooperativas y mutualistas tienen en activos 25.920 millones en activos. Esto representa el 21.47% de participación del PIB. Y algo muy importante, estas 418 organizaciones tienen 5.612 puntos de atención. ¿Y qué permite? Estos puntos de atención, en un 55%, se encuentran en las zonas de mayor pobreza y en un 33% en zonas rurales. Ahí la importancia de este sector de la economía popular y solidaria. Ahora voy a conversarles sobre la CONAFIPS, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Somos una entidad pública que opera como una banca de segundo piso, entrega financiamiento a los actores de la economía popular y solidaria a través de las cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de las organizaciones, pero también de los socios de estas cooperativas. Dentro de los productos y servicios que tiene la corporación están los créditos de segundo piso. Justamente como ya lo había mencionado Paloma, el 90% de nuestra cartera está direccionada a microcréditos, a créditos productivos, a la generación de empleo, a la mayor fuente que genera trabajo en el país. Adicional de los créditos de segundo piso, tanto para microcréditos, también tenemos nuestros productos de vivienda con una participación del 10% y en crecimiento. Adicional tenemos nuestro fondo de garantía. De acuerdo a un estudio, conocemos que el 66% de las personas que fueron negados un crédito es por falta de colateral. En este caso, la corporación da solución a esto y garantiza las operaciones de los socios de las cooperativas, generando inclusión financiera. Adicional, tiene su servicio de fortalecimiento. De las 418 cooperativas que tiene el Ecuador, el 92% son clientes de la corporación. Las organizaciones del sector financiero popular y solidario que requieren un producto o servicio financiero de la corporación, específicamente crédito, si no lo puede acceder, no se va solo. Pasa un proceso de fortalecimiento, es decir, se le capacita y se le alista para que pueda acceder a financiamiento, mejore sus indicadores. Adicional, dentro de nuestros servicios están la administración de recursos a terceros y también tenemos nuestro Open Banking. Algo muy importante que quiero resaltar es que la morosidad de la corporación es del 0.00002%. ¿Por qué? Porque las cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas del país tienen que dar el ejemplo a sus socios, a los ecuatorianos. Como los gerentes en cada una de las reuniones nos indican, yo tengo que pagar, ¿por qué? Porque tengo que dar ejemplo y tengo que honrar mis deudas. Este sector, el sector de gran importancia en la economía del país, tiene un 0% de morosidad con la CONAFIRS. La corporación durante el periodo de gobierno desde el 2021 ha colocado 982 millones de dólares en créditos, pero estos créditos son con responsabilidad social empresarial. Manejamos una política social, ambiental y también de grupos de interés. Estos 900 millones de dólares no únicamente están colocados en microempresarios, la mitad están colocados en mujeres microempresarias porque mantenemos una estrategia de equidad de género. Adicional, somos verdes, ya contamos con un producto verde y todas las operaciones de crédito pasan por el sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. ¿Qué es esto? Esto es un análisis que la corporación realiza al portafolio de las cooperativas de ahorro y crédito para darles a conocer cuál es el riesgo ambiental y social que tienen de sus créditos y les entregamos las medidas ambientales y sociales. Esto es muy importante para nosotros y adicional atendemos a nuestros grupos prioritarios, que no solamente son las mujeres, sino también son los jóvenes y los adultos mayores. ¿Por qué es importante para nosotros estar inmersos en el financiamiento de vivienda? ¿Por qué? Porque el 55% de los socios de las cooperativas que recibieron un crédito productivo o de vivienda desarrollan sus actividades productivas dentro de la vivienda, es decir, es su sitio donde están realizando su actividad. Adicional, el 27% de estos socios son formales. 2.65 miembros de una familia promedio trabajan en actividades productivas dentro de su hogar. Y algo muy importante, el 49% de mujeres realizan estos emprendimientos en su vivienda. El promedio de crédito que requieren los microempresarios oscila entre $1,000 y $10,000.
El ingreso promedio de los microempresarios informales ascienden a un promedio de 10,000 anuales, mientras que los formales más o menos un promedio de $31,000 anuales. En promedio, el 23% del financiamiento para vivienda se destina a lo que es ampliación y remodelación y el 77% la diferencia para la construcción y también para la compra de vivienda. La corporación cuenta actualmente con productos para satisfacer las necesidades de vivienda. Tenemos el producto Mi Casa. Actualmente hemos colocado 160 millones en créditos, pero algo muy importante y destacable es que de cada 10 créditos, 5 están en manos de mujeres. Este crédito tiene un monto de hasta $100,000 y también contamos con otro producto que es Mi Casa Desarrollo AFD. Este tiene una consideración especial. La corporación recibió $23 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo, de los cuales tenemos colocados 16 millones, con una característica muy especial, que estos créditos, que estas viviendas tienen una certificación de sismo resistencia. Actualmente, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, diseñamos ya 2 productos, Mi Casa VIP y Mi Casa BIS, que es justamente con el apoyo de organismos multilaterales como el BID, que estamos desarrollando una línea de financiamiento para apoyar a este sector tan importante que es la economía popular y solidaria. Muchísimas gracias. Lindísimo lo que están haciendo en CONAFIPS. Entonces, bueno, cuando pensemos en país y pensemos en vivienda y en el estudio de cadena de valor, identifiquemos esos actores, ¿no? En ese estudio fue que identificamos a CONAFIPS, a Banecuador, y con eso, bueno, pues el ministerio tenía un presupuesto con un crédito nuestro de más o menos 200 millones y lo estamos escalando hasta unos 600, 700 millones junto con lo de Banecuador, con CONAFIPS, y lo mismo está sucediendo en Trinidad y Tobago. Entonces, esa es la idea, que cuando salgamos de aquí, cada uno de nosotros con nuestro conocimiento de país en cuestión, nos acerquemos a esos actores. Las finanzas populares para las familias de bajos ingresos son a las que acceden recurrentemente. Pero lo lindo de este programa y de estos programas que estamos viendo es que a raíz de una solución de vivienda le damos acceso a financiamiento a esa familia. Entonces no solamente estamos dándoles una solución a su déficit habitacional, sino que les estamos cambiando la vida porque pueden poner un microcrédito, una empresa con un microcrédito, un negocio, etcétera. Y bueno, esto es tratándose de la población informal. Pero hay una población formal muy importante, o que fue formal en su momento. Y bueno, por eso tenemos aquí a Samuel, que nos va a platicar de todas las innovaciones que está haciendo en el Infonavit. Y con esto atendemos a toda la población, ¿cómo la ven? Está bueno, ¿no? Entonces, bueno, Samuel, adelante. Gracias, Paloma. Buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento a Hábitat, al BID, a Paloma en especial, de invitarnos y de convocarnos a discutir estos temas tan importantes para la vivienda. Yo vengo, como decía Paloma, de México, del Infonavit, y voy a tratar de usar el tiempo que tengo disponible para referirme a algunos de los temas fundamentales que se han tratado aquí en este foro. Uno de los principales que se ha comentado en diferentes formas, en diferentes paneles, es el tema del fondeo. Es de dónde sacamos recursos para financiar los créditos o las obras que pretendemos hacer. En el Infonavit tenemos esto resuelto de la siguiente manera. El Infonavit es un organismo tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Que participan simultáneamente en su dirección el gobierno, los trabajadores, obviamente a través de un representante, y los patrones también. O sea, todas las cámaras nombran un director de la sección patronal, igual hacen los trabajadores, igual hace el gobierno para hacerlo.
Este organismo tripartita no recibe recursos de la Federación, no tiene presupuesto público. Lo que tiene es un fondeo del 5% que hacen las empresas a cada uno de sus trabajadores. O sea, cada empresa tiene que entregar bimestralmente el 5% del salario para constituir un fondo que tiene como objetivo establecer una plataforma de financiamiento para resolver el problema habitacional de los trabajadores formales del sector privado. Aquí no consideramos el sector público y no consideramos al sector informal, pero de alguna manera el Infonavit, por las cifras que van a ver a continuación, muestra una referencia en términos del sector en nuestro país y creo que en otras partes también para hacerlo. Con ese fondo se establece la plataforma de financiamiento para dar el crédito y obviamente se tiene que repagar. Si al final, cuando un trabajador se pensiona, tiene algo disponible en el fondo, en ese fondo que está a su nombre, se le entrega como un complemento de su pensión. Entonces tiene un doble propósito, por así decirlo, o sea, participar en el financiamiento de la vivienda y por otro lado apoyar la pensión de los trabajadores para hacerlos. Déjenme darle ahora sí algunos datos para que vean el tamaño que esto representa. Son cuentas individuales que tiene el Infonavit. Actualmente operamos más de 60 millones de cuentas de trabajadores que están cotizando o han cotizado alguna vez al Infonavit. 20 millones de esos 60 son cuentas que le llamamos activas. O sea, son de trabajadores que todavía siguen cotizando y tienen su relación vigente de trabajo. 40 no, y voy a regresar a esto al final de la presentación. Otros datos para verlo. En 50 años de historia del Infonavit hemos financiado 12,5 millones de créditos. El 84% hipotecarios y el 16% no hipotecarios. Este número es más que la población de Bogotá. En el primer semestre de este año hemos tenido una bastante buena colocación, buena operación. Nuestra colocación de crédito llega a los 4,300 millones de dólares. O sea, es ya una máquina, es una institución que trabaja en sí mismo, sobre todo en los créditos hipotecarios. Ahora, ¿cómo se logra o cómo se ha logrado a través del tiempo? Y aquí comienzan 3 puntos nada más voy a mencionar, o 3 temas más que 3 puntos para verlo. Primero voy a referirme al modo de operación, que también aquí se han mencionado diferentes alternativas de forma de operar el financiamiento. En la primera etapa del instituto, construía directamente las viviendas. No solo las construía, las asignaba a través de sorteos, etcétera. Y esto lo que generaba era un proceso muy ineficiente. O sea, cuando se tratan de concentrar todas las actividades productivas de una cadena de valor en uno solo de los actores, pues se vuelve un proceso ineficiente que da lugar también a prácticas irregulares, hay que reconocerlo. O sea, prácticas irregulares para la construcción, prácticas irregulares para la asignación de crédito a la población, etcétera. Esto cambió aproximadamente en los 90s. No hay una fecha precisa, pero en los 90s cambió. Y nos concentramos en el Infonavit a liderar ese proceso a través del financiamiento y dejar que el mercado y todos los actores participaran activamente. Y así surgieron multitud de actores. Surgieron desarrolladores, surgieron promotores, surgieron constructoras, surgieron casas de materiales, surgieron mucha gente que está asociada a este proceso para hacerlo más eficiente. Y efectivamente fue más eficiente y el trabajador pudo elegir la vivienda donde él la quería. No había visto el tiempo, pero me voy a apurar. Entonces, nada más una cifra. Pasamos del primer modelo de construcción directa de 56,000 créditos anuales entre el 72 que se fundó el Infonavit y el 94
a 394,000 créditos de 1995 al 2022. O sea, se incrementó 8 veces, 7 veces la producción por un cambio de modelo. No solo fue el cambio de modelo, fueron muchas otras innovaciones que se hicieron, pero que vale la pena comentar. El segundo tema es relacionado con el tipo de financiamiento que se ofrece. El tipo de financiamiento que se ofrece es para adquirir vivienda nueva, vivienda usada. Se puede destinar a construir una nueva vivienda en terreno propio. Se puede destinar al mejoramiento de la vivienda. Se puede destinar a pagar pasivos que haya contraído con otra institución. Se puede destinar a refinanciar créditos, o sea, un crédito que no tiene las condiciones adecuadas o que necesita más crédito, podemos hacerlo. Y ahí lo que hemos comentado incluso con Paloma el día de ayer, el objetivo es ofrecer las opciones de financiamiento a todos los trabajadores en condiciones similares. O sea, el que quiera comprar, que tenga un crédito para comprar, el que quiera construir o el que quiera pagar un pasivo, lo que necesita, y el que quiera autoproducir su vivienda, también ofrecerle esas condiciones. Y voy al último punto para tratar de mantenerme más o menos en el tiempo. Aunque los números ya creo que ya son muy importantes que ha logrado el instituto, en 2020 se hizo una reforma a la ley de Infonavit que nos va a permitir en el futuro, nos está permitiendo y nos va a permitir en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo, todavía incrementar la actividad. Primero, en los cambios de esta reforma. Antes solo podíamos atender a trabajadores que tuvieran tener una relación laboral vigente, o sea, a los que estuvieran cotizando. A partir del 2020 podemos atender a todos los trabajadores que alguna vez hayan cotizado al Infonavit. Nuestra demanda potencial pasó de 20 millones a 60 millones que les comentaba al principio. Ahora podemos otorgar créditos desde la adquisición del terreno. Antes no lo podíamos hacer. O sea, tenía que ser necesariamente para vivienda. Ahora, obviamente es un terreno para vivienda solamente. Antes podíamos dar un solo crédito a los trabajadores con recursos del instituto. Ahora podemos dar multitud de créditos, todos los que necesite el trabajador, siempre y cuando nos haya pagado, obviamente, el anterior en tiempo y forma para hacerlo. Se puede también ahora explícitamente, y para mí, por ser la responsabilidad que tengo asignada en el instituto, es un aspecto muy importante, se puede destinar los créditos a la autoproducción. Podemos financiar a la población que directamente hace su vivienda, entregándole los recursos en su cuenta bancaria y vigilando con asesoría técnica que los aplique efectivamente con cuestiones de resiliencia, pero también de habitabilidad y seguridad estructural para hacerlo. Y este es un cambio porque es un nuevo paradigma en el que está empezando apenas el Infonavit para ampliar las posibilidades. Y es lo que puedo compartir. Me hubiera gustado más hablar de autoproducción, habrá otra oportunidad. Bueno, y para cerrar con broche de oro, yo sé que tienen un montón de preguntas, pero el problema es que nos comieron del anterior panel, pero aquí tenemos al ministro presidente del MINURBI y me gustaría muchísimo, Santiago, que nos des tus reflexiones y nos platiques. Sé que te mueras de ganas de platicar todo lo que has hecho en Argentina y platícalo, por favor, pero también aprovechar tu estancia para que vas a cerrar mejor que yo este panel. Sí, seguramente. Entonces, que nos des tus últimas reflexiones, que nos platiques un poquito, una probadita de todo lo que estás haciendo y últimas reflexiones. Y si nos quedan 5 minutitos, entonces ya hacemos preguntas y respuestas. Si no, ustedes tienen el contacto de todos ellos. Y hay más en la audiencia. Está también el Fondo Mi Vivienda de Perú, está Caixa de Brasil, están pues todos los actores con los que estamos trabajando en cada uno de los países. Lo que pasa es que no podíamos hacer un panel de 3 horas y vamos a tener otros eventos en Ecuador con MINURBI, etcétera. Pero
piensen disruptivamente. O sea, hay todos estos actores que están ávidos de trabajar en esto. Por ejemplo, ya vieron la emoción de Yesenia y empezamos a trabajar con ella hace 6 meses. Pero así es el sector vivienda, te enamoras. Así que, Santiago, somos todos tuyos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Paloma. Gracias a los organizadores, a Hábitat para la Humanidad, a UHPH, bueno, al Ministerio de Vivienda, a todos los panelistas. Y rápidamente, contarles, en la Argentina, en el 2019 se creó por primera vez un ministerio que se encarga de la vivienda, del desarrollo territorial y del hábitat. Y lo que nos pidió el presidente es que las 24 horas, los 365 días del año, pensemos en diferentes programas. Yo acabo de escuchar a todos los panelistas y fuimos escuchando, sobre todo cuando habló recién del Infonavit, del sistema de los asalariados, de los formales. Bueno, nuestro ministerio tiene diferentes programas y ataca, por llamar de alguna manera, o da respuesta a los diferentes sectores de la economía y a los diferentes sectores de la Argentina. Los diferentes programas que tenemos, algunos son directamente con las provincias y con los municipios, donde financiamos la construcción de vivienda, en donde estos programas van desde el programa Reconstruir, que fue terminar todas las viviendas que han quedado paralizadas del gobierno anterior, donde se construye el Casa Activas, que es la primera política pública de viviendas para la tercera edad, en viviendas en comunidad, donde se construyen 32 viviendas para personas adultas mayores, donde hay un centro de día, donde hay actividades culturales, deportivas, recreativas, y viven ahí. Son viviendas que se dan en comodato y que son de los estados municipales o provinciales. También tenemos viviendas para nuestros pueblos aborígenes y para nuestros pueblos rurales, en donde son viviendas que se construyen con nuevas tecnologías y son viviendas donde normalmente puede haber alguna cuestión de dominio de la tierra y esas viviendas, en caso de que sea necesario, puedan ser mudables. Por otro lado, yo escuchaba atentamente lo de los créditos. Nuestro ministerio, a través de nuestro fideicomiso, desde que comenzó la gestión del presidente Alberto Fernández, hemos dado 100.000 créditos de refacción y ampliación a asalariados de la Argentina a partir de un salario mínimo vital y móvil. Y la cuota, que lo más importante, es que es a tasa de interés cero. No es que se regala ningún subsidio, sino que la cuota se ajusta por el índice de variación salarial. Hemos dado 101.000 para refacción y ampliación y hemos dado casi 80.000 para construcción. ¿Por qué para construcción? Porque construir una vivienda sale aproximadamente la mitad que si uno va a comprar una vivienda ya terminada. ¿Y qué permitimos que sea en lote propio o en lote de los padres o en lote de los hijos? En nuestras grandes ciudades es muy común que los hijos vivan o en el fondo de la casa de los padres o que se construyan sus casas por encima de la casa de los padres. Y ahí fuimos disruptivos, Paloma. Nosotros llegamos al gobierno y el gobierno anterior había aplicado una política de créditos que estaba atado a la tasa UVA, que tenía que ver con la inflación. Y Argentina es un país que desde hace 30 años para acá convivimos con la inflación y ese préstamo o ese crédito hipotecario estuvo más pensada para la rentabilidad del sistema financiero que para solucionarle el problema a los argentinos. ¿Por qué? Porque esa cuota que arrancó siendo el 15%, el Estado Nacional, o mejor dicho, el Banco Central, tuvo que hacer una regulación y topearla en un 35% como máximo del ingreso de la familia. Porque esa cuota, en vez de solucionar un problema, le vino a complicar la vida a la familia, ya que dejaba de salir un día a comer una pizza con sus hijos para poder pagar la cuota del crédito. Pensando en esa situación, todos los planes de vivienda que lleva adelante nuestro ministerio, todas las cuotas, sin importar si son ciudadanos que trabajan en la economía formal o en la informal, cuando es formal, las cuotas se pagan al ministerio a través del fideicomiso de Procrear y cuando son trabajadores informales, las cuotas se pagan a los fondos de recupero municipales y provinciales para que toda esa plata que se recupera se pueda reinvertir en hábitat y en vivienda. De esta manera, nosotros desterramos esa cuestión de que siempre surgía en Argentina de que las casas se regalan. No, las casas se pagan en cuotas, pero cuotas que puedan ser pagables de acuerdo a la realidad de cada una de las familias. Dos conceptos más.
Cuando nosotros llegamos al gobierno, desterramos de nuestro ministerio el término de vivienda social. El gobierno argentino no construye más viviendas sociales, construye viviendas dignas para los diferentes sectores de la economía, para los diferentes sectores sociales. ¿Qué significa una vivienda digna? Una vivienda digna es aquello que puede ser ampliable, que como mínimo tiene 64 metros cuadrados, que las habitaciones tienen que tener como mínimo 3 metros por 3 metros y medio, que los pasillos internos 1 metro como mínimo de ancho, que las puertas internas 80 centímetros entre jambas. ¿Qué significa? Que si es una vivienda que construimos para los asalariados que van de 2 salarios mínimos a 10 salarios mínimos, tiene que tener las mismas características que aquellos que están en la economía informal. Porque creemos que a partir de esa vivienda digna se empieza a construir una sociedad y se empieza a construir un hogar. Contarles que al día de hoy llevamos más de 121.000 viviendas entregadas en estos 4 años con fondos y financiamiento nacional y tenemos cerca de 120.000 más en construcción. La articulación que hicimos con el sector público y el privado, por ejemplo, en los créditos de construcción, hay 40 modelos de viviendas que se trabajó con los arquitectos del país en un concurso y se eligieron 40 modelos de viviendas para aplicar y lo que nos permite a través de firmar un convenio de ventanilla única con las provincias y con los municipios es que las viviendas que se construyan a través de estos créditos no tengan que pagar esas familias el costo de construcción por presentar los planos en el municipio. Y esto permite que sea una ventaja para esa familia. Venimos escuchando atentamente lo de Infonavit y lo venimos mirando. Creemos que es una política a la cual hay que tender. Estamos trabajando conjuntamente con la CGT, con el gobierno y con los empresarios para intentar hacer algo parecido a lo que se está haciendo en México, pero también nos parece importante, y lo venimos trabajando desde el año pasado con el sistema financiero, que tiene que haber créditos hipotecarios, y con el Banco Central, por supuesto, que tiene que haber créditos hipotecarios que sean a tasa cero de interés, pero ajustables por salario. Para que esto pueda ocurrir, el Banco Central tiene que dictar una normativa que le venimos trabajando y que a lo sumo nosotros, a través de los diferentes financiamientos del Estado Nacional o de los organismos multilaterales de crédito, podamos compensar esa diferencia entre el índice de inflación y el ajuste del salario, que normalmente en Argentina esta práctica de la inflación, como les decía, está desde hace 30 años, normalmente las paritarias vienen con 2 o 3 meses de atraso el salario respecto de la inflación. Y para terminar, porque se acaba de terminar el tiempo, decirles que trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Desarrollo Sustentable, con la Secretaría de Cambio Climático, para que la construcción de nuestras viviendas sean amigables al ambiente. Y conjuntamente con los que producen termosolares, las viviendas que se construyen en Argentina, ya sea para una relocalización, o sea para el programa Casa Activa o para cualquiera de los programas que tiene nuestro ministerio, las viviendas tienen que contar con termosolares. Y tenemos alguna experiencia en alguna provincia, en Santiago del Estero, que a través del FONAVE, del financiamiento del Fondo Nacional de la Vivienda, han utilizado pantallas solares para la iluminación de los predios comunes de esas viviendas. No solamente la vivienda, sino que también es el hábitat, y por eso estamos comprometidos para trabajar para hacer viviendas amigables al ambiente. Así que, nada, agradecerles. Me parece que tenemos que seguir teniendo este tipo de charlas, de congresos, de encuentros, y tenemos todos los países de América Latina y del Caribe, hacemos más o menos lo mismo. Tenemos que lograr que los casos de éxitos de un país se puedan aplicar en otros países y de esa manera romper con las burocracias y poder aplicar y dar rápidamente una respuesta a las necesidades que tienen nuestras poblaciones en lo que tiene que ver en materia de vivienda, entendiendo que cuando uno construye vivienda no solamente es el techo de la casa propia, sino que se genera empleo, se genera una reactivación en la economía y por lo tanto empieza a haber más personas incorporadas al salario formal y por lo tanto a la economía. Muchísimas gracias. Bueno, pues con estas magnas palabras les damos las gracias a todos ustedes por su atención. Tienen nuestros correos para cualquier duda
Y bueno, este fue una probadita de lo que será el evento que estamos organizando de Housing Finance para fines de septiembre, que solamente será de Housing Finance y a la cual están todos cordialmente invitados. Muchas gracias.